¿verdad? Y vengo, ve que tengo el pelo, yo creo que está parado, vengo Bueno, llegando, es que no vengo se entrando preocupe, doña con ese Martita. aguacerito y todo. Pero bueno, Claro, ya estamos chiquillos aquí para Nelita, pero cualquier cosa ya la tengo lista también. perfectísimo. Muchísimas gracias. La No, a verdad es usted, mi que amor. es un placer que nos puedan acompañar en esta tercera tutoría. Tuvimos unos problemitas técnicos porque hoy que me maquillé y me puse guapa, pues la cámara no quería prender, ¿verdad? Cosas del oficio, pero la verdad es que para la profesora Marta Picado y para mi persona es un placer que nos acompañen en esta tercera tutoría de lectoescritura 1 para primero y segundo ciclo. Espero que estén muy bien. Ánimo, ya queda menos que al principio. Muchos éxitos, mucha suerte y que esta tercera tarea sea un éxito y el proyecto también. Así es, esperamos que ustedes puedan de verdad, pues ir creciendo con todas estas cositas. Hasta esto, crecer en la tolerancia, ¿verdad? Agradecerles que nos hayan acompañado hasta ahora, esperando que ¿verdad? Que esta tutoría que se les está impartiendo les sirva para poder tener una guía más certera. Yo creo que esto ha resultado, y ha resultado para bien. Hemos visto que el foro de consultas es menos frecuente, parece ser que aquí se aclaran buenas dudas, y además de eso, vemos que los trabajos van más atinados a lo que se espera. Entonces, siempre esas tutorías que vamos un uno a uno, ¿verdad? Donde ustedes tienen la gran oportunidad eh, de poder evacuar ¿verdad? Sus inquietudes y además de poder escuchar las inquietudes de otros y así creo que esto les ha ayudado también a aclarar por dónde caminar. Es difícil a veces solamente leer las orientaciones y ubicarnos en la primera. A veces hay que leer y releer, pero entre la relectura, la relectura y este espacio, creo que todo se aclara mejor y las notas mejoran mucho también, porque a ustedes estar clarísimas y clarísimos, les ayuda también a tener mejores calificaciones. Entonces es un placer de verdad para nosotros atenderles. Nelita, quedan en sus Perfecto. manos. Entonces si me permiten, voy a compartir la presentación. Me avisan si ya la pueden observar, si son tan amables. Listo. Ok. Muchísimas gracias. Dime porque hoy está terrible esto. Está pegando. Listo. Ok, bueno. Este, bueno, está la tarea número 3 que corresponde a lectoescritura 1. Las tutoras que conformamos este pequeño equipo, ¿verdad? Que hicimos esta presentación, su servidora, Marianela Jackson Salazar, Nix Ureña, que es otra profesora que nos acompaña dando lecto 1, y doña Marta Picado Vargas. Ya vamos a trabajar el tema 3, que corresponde a decodificación, su importancia, elementos que la componen, unidades del idioma y relación entre el lenguaje, oral y lenguaje escrito, el estudio de palabras y evaluaciones relacionadas con la decodificación. Entonces vean que todo gira en torno a la decodificación. Esta tarea inició el lunes pasado y termina el domingo 20. Para esta tarea teníamos 3 semanas, ¿verdad? Ya llevamos una de las 3 semanas, así que nos quedan 2 semanitas. Esta tarea tiene un porcentaje de 20%. Como les indicaba, se termina, si Dios lo permite, el 20 de noviembre antes de las 11:55. Es importante, como siempre les digo y les reitero, que ustedes pues traten de subir las tareas antes de que llegue al límite porque el entorno se cierra y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Entonces, que lo hagamos con tiempo para que todo se suba con fluidez y no tengamos problemas a la hora de subir el documento. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Tiene como propósito que las futuras personas docentes comprendan el proceso de la decodificación y sus elementos al realizar un planeamiento utilizando actividades lúdicas. Es lo que yo les he explicado.
toda la teoría es importante, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué estrategias utilizamos? Y estrategias que sean lúdicas, que sean significativas. Eso es el propósito de esta asignatura de lectoescritura 1. Objetivos. Explicar los elementos que intervienen en el proceso de la decodificación. Proponer actividades lúdicas para el desarrollo de la decodificación en el proceso de la lectura. Instrucciones generales. Es importante elaborar la tarea pegándose a las instrucciones que se mencionan a continuación. Recuerde revisar el trabajo antes de enviarlo para evitar errores ortográficos o de redacción. Es importante que las definiciones y aspectos solicitados sean elaborados por usted a través de sus propias palabras con el fin de evitar copias textuales. Los derechos de autor tenemos que cuidarnos un montón de eso. Como siempre les explico, sabemos pues que ustedes no estamos, ni ustedes ni nosotros estamos inventando. Ya eso pues está inventado, sabemos que van a utilizar palabras que están en la unidad didáctica, que esa es la idea, pero que ustedes lo puedan decir con sus propias palabras. Y si necesitan utilizar una cita textual, que cumpla con el formato APA sexta edición. Esta tarea es un trabajo individual. No puede ser que dos personas tengan exactamente la misma estrategia. Y aunque ustedes no crean, nos damos cuenta. Entonces es importante que se den a la tarea de hacerlo ustedes solitos de manera individual. Revise los criterios de evaluación con que será calificado para prevenir que omita algún aspecto. Es lo que yo les digo, la que manda la rúbrica. Siempre, siempre, cuando terminen un trabajo, váyanse a la rúbrica y vea que no les falte ningún aspecto solicitado. Instrucciones metodológicas. Realice una portada para su trabajo que contenga la información administrativa como se indica en este documento. Utilice letra Arial 12 y un interlineado de 1.5. Ya todo está inventado, ¿verdad? No tenemos que inventar una portada. Ya viene ahí las orientaciones, la tomamos y la hacemos como viene la indicación. Súper importante, uso del lenguaje inclusivo. Discentes, personas estudiantes, personas docentes, la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los las palabras que nos ayuden a incluir a todos, ¿verdad? Dice, bueno, la actividad número 1, la infografía. Lea cuidadosamente el capítulo 3, que es la decodificación del libro de lenguaje en construcción 1. Con base en esta información, realice las actividades que se solicitan. Elaboramos una portada para su trabajo que contenga la información administrativa, como se indica en este documento, ¿verdad? Utilice el lenguaje inclusivo. Otra vez nos recuerdan todos los detalles que tenemos que tener presentes. Utilizando la herramienta de Word, elabore de manera creativa una infografía donde defina la decodificación y cada uno de sus elementos. De una vez cuando voy leyendo, voy a ir evacuando dudas que nos han llegado a doña Marta y a mí con respecto a esta tercera tarea. Un estudiante me decía que si podía utilizar Canva. No hay, para mí y para doña Martita, no hay ningún problema porque que era más fácil, que ya sabía manejarla. Yo no veo ningún problema en que utilicen Canva. Sí hay un puntito ahí que utiliza, que utiliza la herramienta solicitada, pero por mí no hay ningún problema. O sea, yo no bajaría ese punto si ustedes utilizan Word o utilizan Canva, siempre y cuando sea una infografía, que es lo que queremos realizar, ¿verdad? Que es lo que queremos elaborar. Entonces, ¿qué vamos a poner en esa infografía? Conciencia fonológica, conciencia silábica, principio alfabético, reconocimiento de palabras. Explique con sus propias palabras cada uno de esos conceptos. Importancia en el proceso de lectura, interrelación que se da entre ellos. Vamos a ilustrar con imágenes relacionadas al tema cada definición. Luego el trabajo debe pasarlo a formato PDF para colocarlo en la plataforma, que es lo que les decía en tutorías anteriores. Es importante que ustedes pasen el trabajo a PDF. ¿Por qué? Porque muy probablemente si ustedes me lo ponen en un Word y si yo tengo otra actualización de la herramienta, cuando yo lo abro se desacomoda. Entonces se puede perder inclusive texto, que me ha pasado muchísimas veces. Yo abro un trabajo, no es compatible y me lo desacomoda.
En PDF eso no sucede. Entonces es importante que siempre pasen una recomendación general, no solo para eso, todos los trabajos a un PDF, si así lo permite, verá el trabajo que estamos realizando. Esa es la actividad 1, la infografía. Ahora vamos con la actividad 2, que son los elementos de la decodificación. Vamos a trabajar con el cuento que hemos venido utilizando, El Requiem por la familia Congo, de la autora costarricense Annie Brenes, bueno, que es de la editorial de la UNED. La actividad será dirigida a discentes de tercer grado de primaria. Vamos a utilizar este texto. Vamos a proponer una actividad donde integre los 4 elementos de la decodificación. Vean el reto, ¿verdad? Todos los que hemos venido trabajando, los que trabajamos en la actividad número 1. Perdón. Debe explicar amplia y claramente la actividad propuesta, la organización del aula, materiales que utilizarán. La actividad debe ser creativa, motivadora y que propicie un espacio para el aprendizaje significativo en los discentes. Entonces, me devuelvo un poquito. ¿Qué es lo que tiene que tener la actividad? Bueno, la actividad tiene que tener conciencia fonológica, conciencia silábica, principio alfabético y reconocimiento de palabras. ¿Ok? Eso queda claro, los 4 elementos de la decodificación. Entonces, la actividad tiene que englobar los 4. Aquí hay un pequeño esquema, ¿verdad? De lo que les decía, de la conciencia fonológica. Bueno, ¿qué es la conciencia fonológica? Es la capacidad para segmentar palabras. La decodificación es un proceso donde se accede al sistema simbólico del lenguaje escrito. El principio alfabético, casi su nombre lo dice, correspondencia a letra, sonido, grafema, fonema. Conciencia silábica es la comprensión de que las palabras, lo que hablamos, está compuesto por sílabas. Y el reconocimiento de palabras es una capacidad que desarrollamos con el tiempo, ¿verdad? No, los chiquitos que están en procesos de lectura y escritura emergente, pues no tienen este reconocimiento de palabras, ¿verdad? Que ustedes ven un texto, inmediatamente ustedes pueden leer corrido porque ya tenemos esa capacidad, ¿verdad? De leer rápidamente las palabras de un texto. Entonces, vamos a justificar a la luz de la teoría por qué cada actividad corresponde. Entonces, yo planteo la actividad. Que el niño tal, que el discente, perdón, la persona estudiante, eso y eso y eso, bien explicadito, bien desarrollado. Pero entonces ahora yo voy a explicar por qué, o sea, qué hice yo en esa actividad que corresponde a conciencia silábica. ¿Qué hice yo en esa actividad que corresponde, verdad? Vamos a ir correspondiendo cada parte de la actividad por qué corresponde a ese elemento de la decodificación. Los materiales para utilizar deben ser elaborados por usted mismo. Es importante que se adjunten 4 fotografías de ellos. Aquí es importante que ustedes consideren este puntaje. ¿Por qué? Porque a veces bajamos algún elemento, por ejemplo, proponemos, qué sé yo, un bingo, se me ocurre. Entonces buscamos un bingo a internet y solo lo bajamos y lo fotocopiamos, o inclusive ni lo fotocopiamos, solo ponemos la imagen, digamos, digital. Entonces, el problema es que la orientación o la actividad nos está pidiendo que hagamos material. Entonces, pues ahí vamos a tener un puntaje, ¿verdad? Vamos a perder un puntaje si no elaboramos el material. A veces hay imágenes muy bonitas, pero no son hechas por ustedes, sino que son bajadas como les digo, de algún navegador. Entonces, pues pierden ahí sus puntitos. El material, bueno, que el material sea concreto y estimule los elementos de la decodificación. Para organizar la actividad utilice la siguiente tabla donde debe explicar claramente a luz de la teoría estudiada en qué momento se trabaja cada elemento. Puede buscar técnicas y recursos didácticos en el libro de la unidad didáctica. Ahí nos ofrecen varias actividades, varias estrategias metodológicas, o ustedes pueden usar otras fuentes, o pueden ustedes, con las herramientas que ustedes les da, con la información que les da, pues crear sus propias estrategias también. Eso es posible. Revise que cumpla con todo lo solicitado y adjunte la escala de calificación a su trabajo. Eso de adjuntar la escala no es necesario porque nosotros la tenemos en la plataforma Moodle.
Esto era cuando lo hacíamos de otra manera, pero ya esto de adjuntar la escala, pues no es necesario, por lo menos para mi persona y para doña Martita. Aquí está la tabla, ¿verdad? Vean que aquí está muy claro. Descripción de la actividad, aquí la vamos a poner el elemento, por ejemplo, conciencia silábica y qué materiales vamos a utilizar. Y aquí vamos a ir escribiendo cada elemento, vamos a hacer una descripción general de la actividad y vamos a ir poniendo cada elemento y el material a la par. Vamos a ir tratando que quede en orden, ¿ok? Vamos por la actividad 3, que es el foro de intercambio de ideas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos a escoger una actividad de las que elaboró en la Nelita, parte número 2. disculpe, Dígame. Nelita, Raquel levantó la mano. ¿Vamos a atender de una vez o al final? Sí, mejor. De una vez vamos evacuando dudas. Dígame, Raquel. Profesora, buenas noches. Disculpe, una pregunta. Buenas noches, no se preocupe para servirle, dígame. A la actividad 2, no entiendo muy bien esa tabla, si es que tengo que poner los elementos por separado o todos juntos. No entiendo esa parte. Yo sé que es una sola actividad que integre todos los elementos. Ajá. Aquí lo que tenemos, acuérdese que esta como segunda parte, por llamarlo de alguna manera, porque la primera parte de la actividad 2 es la actividad como tal. Nosotros tenemos que ir diciendo por qué, por ejemplo, usted hizo una actividad en donde incluyó un bingo, es parte de una mega estrategia, una gran estrategia. Entonces, usted va a poner por qué usted piensa que esa parte de la actividad desarrolla la conciencia silábica. Entonces, aquí ponemos en la descripción de la actividad, va a ser una descripción total de la actividad que ustedes hicieron. Y aquí vamos a poner los elementos de la decodificación y usted tiene que poner por qué corresponde, digamos, a conciencia silábica. ¿Por qué esa parte de la actividad corresponde a conciencia silábica? ¿Me explico? Ok, ya entendí. Y con respecto a los materiales, digamos, yo sé que, digamos, la actividad va a tener distintos momentos porque se van a trabajar distintos elementos. Se pueden hacer varios materiales para los elementos, los diferentes elementos. De hecho, la actividad sugiere o indica, ¿verdad? Que sean cuatro materiales, uno por cada elemento de la decodificación. Entonces, más bien tienen que hacer cuatro materiales diferentes, digamos, que les sirvan en una gran actividad. Eso es un reto, ¿verdad? Porque primero tenemos que tener claro, muy claro, qué implica cada elemento para poder integrarlo. ¿Me explico? Sí, profe, muchas gracias, ya entendí. Listo, con mucho gusto, Raquel, para servirte. También Dianey tiene la manita levantada. Dígame, Dianey, ¿en qué le puedo servir? Buenas noches, profe. Es que tengo un poquillo lento el internet también y no me agarro. Hoy está fatal de por sí. Buenas noches. Profe, es que vea, yo tengo colocado ese cuadro, pero se han entendido tantas cosas que estoy hecha un colocho con eso. Digamos, cuando hablamos de una sola actividad, es como decir una lección propiamente. Digamos, que abarque una lección propiamente. Es cuando dice una actividad. Digamos, yo en esa actividad puedo hacer cuatro juegos o 4 cosas diferentes, o tiene que ser solo una que abarque todas. Doña Martita, ¿usted me indica? Sí, aquí voy. Estoy leyendo aquí. Vamos a ver si nos devolvemos a la anterior. Devolvámonos, Nelita, que estaba buscando la guía. Vamos a ver donde dice. Aquí es ahí donde dice, bueno, dice, elementos de la decodificación, dice, justifique a la luz de la teoría por qué cada actividad corresponde, eso no, yo creo que la anterior, la que sigue, la anterior, Nelita. Esa, elementos de la decodificación, dice, trabaje en el cuento, ¿verdad? La actividad será dirigida a los discentes, utilizando el texto seleccionado, proponga, ahí está, una actividad donde integre los 4 elementos de la decodificación. Una, debe explicar amplia y claramente la actividad propuesta, la organización del aula, así como los materiales. Esto lo que a mí me dice es que es una sola actividad
¿verdad? Dice, una actividad donde integre los 4 elementos. Ahora vamos al cuadro, Nelita, si me hace el favor. Y es ahí donde estamos, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, descripción de la actividad y cuáles elementos, me imagino aquí, que debe de estar. Entonces, ahí aunque vengan los 4 elementos, como lo dice aquí atrás, ¿verdad? Voy a tratar de abrirlo al unísono para yo no estar devolviendo a Nelita por todo lado. Ya les digo. Vamos a ver, en la 2 es, ¿verdad, Nelly? ¿Cuál es la que estábamos para? Ay, la actividad 2. Área 3. Vamos a ver aquí. Entonces, si es lo que estamos buscando, hay que ver cómo nosotros utilice, trabaje, es para poder ver aquí. Verán, muy bien. Y ahora, Nelita, si quiere poner el cuadro, si me hace el favor. ¿Ves? Entonces, ahí lo que dice, entonces vamos a leer lo que dice y lo que vamos viendo. Dice, utilizando el texto seleccionado, propongo dice aquí, una actividad donde integre los 4 elementos. Entonces, aquí debe de venir los elementos que usted está integrando en esta actividad. Entonces, se me ocurre a mí en este momento, conforme ustedes van desarrollando la actividad, en la primera parte de esta actividad voy a integrar el primer elemento o elemento tal, el que fuera, ¿ya? Conforme va desarrollando, ahí, en esa otra parte de la actividad, tiene que quedar reflejado el otro elemento. Y así sucesivamente hasta poder colocar los 4 elementos de la decodificación, pero en una sola actividad. Esto es lo que dice la tarea, ¿verdad? Ahora, Nelita, es complicado, ¿verdad? Es muy complicada la integración de los 4 elementos en una sola actividad, pero no imposible. Ahora, Nelita, ¿qué me sugiere? O sea, yo diría que lo podemos hacer en 4 actividades, pero dentro de una misma actividad. Es que No sé sí, si, digamos, sí, como la 4 momentos de orientación, la actividad, como 4 ajá, espacios. ajá, pero que sea una misma actividad, era lo que yo le decía ahora a Raquel, de la complejidad, digamos, de la actividad como tal, porque entonces la actividad como tal tiene que tener, como usted lo indica, 4 momentos, pero una sola actividad en donde se vea reflejado que se da la conciencia silábica, que se da, qué sé yo, el principio alfabético, o sea, que se vayan dando esos elementos en una sola actividad. Entonces aquí es donde viene yo les decía, la complejidad, pero entonces aquí es donde nosotros analizamos, internalizamos, digamos, los conceptos de cada elemento y podemos hacer como una integración de los mismos en una sola actividad. Aquí es donde se ve reflejado, ¿verdad? Ese entendimiento de cada uno de los elementos. Aquí estoy Profe, buscando, aquí estoy buscando cuáles son los elementos como para poderlos nosotros dárselos con el nombre como corresponde. ¿Alguno lo tiene a mano, chiquillas? Son estos, doña Martita, los que yo mencioné primero. Ahí está, Nelita, Que para no yo me puedo, ubicarme. ya no me deja devolverme. Ah, no, yo aquí los tengo, a ver, son estos. Estos. Aquí están. Estos de esta, muy bien. Que son la conciencia fonológica, ¿verdad? Esos son el reconocimiento de palabras, la conciencia silábica y el principio alfabético. Entonces, ¿cómo podríamos integrar esto dentro de una sola actividad? Pero como lo dice Marianela bien, ¿verdad? Es como una sola actividad, pero como a ver cómo les explico, como en espacios. Una sola actividad, voy a decir una locura, vamos a jugar un bingo. Entonces, para la primera parte del bingo, ahí está, Nelita, ahí estaba, sí, para la primera parte del bingo,
Entonces vamos a trabajar esto y ahí se va a trabajar la conciencia fonológica, por ejemplo, ¿verdad? Después de que vamos jugando al bingo, en esta otra parte vamos a trabajar la conciencia silábica o se demostraría en esa actividad si lo lograran hacer de esa manera, ¿verdad? Es algo así, Nelita, lo que estábamos... Sí, correcto. Sí. Los elementos de la decodificación inician en la página 166, que eran los que mencionaba doña Marta: conciencia silábica, principio alfabético, reconocimiento de palabras y conciencia fonológica. Vean que ahí la misma unidad sugiere algunas actividades. Entonces, es lo que yo les decía: cuando tengamos una conciencia de qué implica cada elemento, vamos a poder formar una gran actividad o una mega actividad que nos permita ir desarrollando cada uno de los elementos. Y ahí es donde, aquí en elementos, es donde yo tengo que poner, ok, conciencia fonológica, ¿qué parte de la actividad considero yo que se desarrolla la conciencia fonológica? ¿En qué parte de la actividad considero yo que se desarrolla la conciencia silábica? Entonces, es ir poniendo, es más que todo como unirlo y después separarlo, ¿verdad? Como Exacto, hacer digamos, una le gran tiene un nombre. hacer una gran actividad y después poder describir cada elemento como tal y cómo lo voy a trabajar. O sea, qué parte de esta actividad contribuye al desarrollo de la conciencia fonológica, por ejemplo. Y entonces Ahora, ahí es Nelita donde lo usaba vamos esta a palabra, desmenuzar. de verdad, una mega actividad, exacto. Nosotros, o sea, una actividad cuando la desarrollamos, cuando la con los estudiantes, no nos quedamos en una sola parte, sino que tiene diferentes momentos de esa actividad. Entonces, como dijo Nelita, esa mega actividad va a tener varios momentos. Por eso yo les decía, el bingo, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, muy bien, en el bingo, la primera parte del bingo, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a desarrollar el reconocimiento de palabras en el bingo? Bueno, entonces lo voy a usar en la primera parte cuando yo les hablo, les digo o no sé, ¿verdad? Entonces, aquí voy a hacer el reconocimiento de palabras. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir jugando bingo y resulta ser que para en lugar de decir bingo, ¿verdad? Se me ocurre a mí algo, vamos a sacar una tarjetita o vamos a sacar algo que les pueda ayudar a tomar, no sé, a desarrollar la conciencia silábica. Entonces, porque en el bingo vienen las sílabas, entonces como tienen que descubrir sílabas, entonces en esta otra parte del bingo vamos a ir desarrollando la conciencia silábica. Ahora, en otra, ¿verdad? Pero la actividad general es bingo. Pero ese bingo viene dividido en 4 momentos o en varios momentos y cada momento va a ir desarrollando cada uno de los elementos de la conciencia, de la decodificación, perdón. Yo sé que cuando ya tengan leído el material va a ser más sencillo porque el mismo material nos da ejemplos de cómo trabajar cada elemento. Entonces, partiendo de eso y de nuestras experiencias previas, ¿verdad? Y de lo que pensamos que podría servir, yo sé que les va a ser más fácil. Ahorita se nos hace un poquito de colocho porque tal vez no hemos leído o no tenemos claro los elementos y cómo podemos desarrollarlo. Una vez que ya ustedes lean la unidad didáctica, sé que les va a ser muchísimo más Por sencillo. ejemplo, digámosle, cogiendo el mismo ejemplo del bingo, ¿verdad? La conciencia fonológica dice que ayuda, ¿verdad? Con las rimas. Entonces yo puedo, ¿verdad? Hacer una rima para, en lugar de cantar un número, ¿verdad? O una palabra o algo así, puedo hacer una rima. Y entonces, en esa rima, que ya va a terminar, ¿verdad? No sé, o una adivinanza que tiene rima o algo así. Entonces, cuando yo voy cantando una rima o voy diciendo una rima a la hora de jugar el bingo, estoy favoreciendo la conciencia fonológica. Y ahí yo digo, cada vez que el que canta o el que dice en el bingo, ¿verdad? Agarro el bingo porque, pues, así como la vez pasada que tenía, bueno, es que ustedes no estaban en el cocinero siniestro, que eso es otra clase que dimos, ¿verdad? Se me ocurre porque estoy viendo aquí un bingo al puro frente, entonces, cogemos un bingo o lo que fuera, entonces, cuando yo ya voy diciendo una rima, ¿verdad? No sé, se me ocurre a mí, o una adivinanza, o que algo que tenga rima, entonces, esa parte, para que el estudiante o la persona que está participando, pueda descubrir la palabra que está en el cartoncito, yo uso una rima y esa rima, ¿verdad?
me va a ayudar a mí a desarrollar la conciencia fonológica, por ejemplo, que tiene ¿verdad? Que tiene que ver con esto, ¿verdad? La conciencia fonológica. Pero no solamente existe la conciencia fonológica, sino que también está la conciencia silábica. Entonces, ¿verdad? Como lo tienen a ustedes ahí en esta presentación, ¿verdad? ¿De qué trata la conciencia silábica? Bueno, que dice aquí, que la comprensión de las palabras están compuestas en sílabas. Entonces, ¿qué parte de esta mega actividad podría yo, ¿verdad?, desarrollar la conciencia silábica? Pues nada, que en el bingo, entonces habrán también, no sé, papelitos, en donde si saco 3, 4, 5 papelitos, formo una palabra, y cada papelito es una sílaba. Entonces ahí estoy desarrollando la conciencia silábica. No sé, esto inventándome yo una actividad así de la manga, pero ustedes que tienen mayor creatividad y también, como lo dijo bien Elita, algunos otros ejemplos en el libro, podrán desarrollar actividades más grandes en las cuales puedan colocar los 4 elementos en los diferentes momentos de la actividad. No sé si los enredé más. ¿Cómo lo ven, chiquillas? Profe, yo es que digamos, ahorita pregunté porque justamente en la parte del foro de intercambio, o sea, como yo ya tenía realizada, pero lo he hecho, digamos, en 4 actividades, pero es como decir fusionarlas, ¿verdad? Fusionar las 4 en una sola. Porque Bueno. sí decía que escoja una de las actividades en el foro. Entonces yo decía, si es una mega actividad, solo una, como como me dicen que escoja. Entonces ahora, si logramos fusionar la actividad en 4 momentos, por decirlo así, ya entonces Sería uno escoger un puede elegir momento. uno, ya cualquiera que le gusten, para ya subirlo al foro. Eso. Ahora sí, un momento de la mega actividad. Listo. Bueno, entonces, bueno, esperemos que haya quedado eso súper clarísimo y ya nos vamos a la última actividad, que es el foro de intercambio de ideas. Aquí tenemos que escoger una actividad de la que elaboramos en esta parte número 2 de la tarea y era lo que decía hace un segundo la compañera, ¿verdad? Una de cualquier elemento de la decodificación y luego debe subirla al foro de intercambio de ideas. En este espacio vamos a describirla claramente la actividad para el elemento de la decodificación escogido para compartir. Vamos a mostrar la fotografía con los materiales que se utilizaron y vamos a explicar a los compañeros, a la luz obviamente de la teoría, por qué cree que está trabajando ese elemento y vamos a respaldar nuestro análisis con una cita textual. Debe participar con 2 intervenciones en dicho foro. La primera, por supuesto, cuando compartan su actividad. Y la segunda, comentando la actividad que propuso otra persona. Los comentarios de sus compañeros deben de ser críticos y reflexivos a la luz de la teoría estudiada, haciendo una conexión con la experiencia de aprendizaje. En una interacción social que promueva la generación de ideas que enriquezcan los conocimientos sobre el tema en esta unidad. Igual debemos respaldarlo con una cita textual. No olvidemos usar APA sexta edición para ambas intervenciones. Esta parte es más que todo porque a veces nosotros nos quedamos, por ejemplo, doña Martita y mi persona tenemos la oportunidad de ver lo que ustedes hacen y a veces hacen unas actividades tan bonitas que a veces consideramos, bueno, a veces no siempre consideramos que es súper importante que ustedes las puedan compartir entre ustedes porque son ideas que nos pueden servir a futuro. Entonces, este foro más que todo esa es la intención, ¿verdad? Que ustedes puedan leer las intervenciones de los compañeros y puedan enriquecerse de las mismas. Y vamos con la que manda, que es la rúbrica. Bueno, aquí vamos a ver lo que yo les decía. Uso de la técnica solicitada, utiliza la técnica infografía. Aquí no me están calificando que uso Word o que uso Canva. La sugerencia es Word, pero no hay ningún problema que usen Canva siempre y cuando sea una infografía como tal. La actividad número 1 de la infografía explica con sus propias palabras los elementos de la codificación, ¿verdad? Ahí cada uno de los elementos ilustra la definición y la imagen para un total de 12 puntos.
Después vamos a la actividad número 2, que son los elementos de la decodificación. Es importante que la actividad que realicemos esté basada en la lectura sugerida, en el texto sugerido del RECOM por la familia Congo. Propone una actividad donde integre los 4 elementos. Aquí es todo eso que hablábamos hace un ratito. Después debemos de explicar de forma amplia y clara la actividad propuesta, la organización del aula, que si estamos en parejas, que si estamos en grupos, que si estamos en filas, no sé, como ustedes consideren importante, necesaria organizar la clase para llevar a cabo la propuesta, materiales que utilizará, 12 puntos, y que utilicen la tablita para organizar las actividades, un puntito para un total de 18 puntos. Ay, Dios, se fue rapidísimo esto, perdón. Ay, ¿qué es esto? Ok, aquí está la actividad 3, foro de intercambio de ideas. Explica claramente la actividad propuesta, un puntito. Explica a sus compañeros a la luz de la teoría por qué cree que está trabajando ese elemento. Una fotografía del material, ¿verdad? Un puntito. Una cita que respalde lo dicho, otro punto. Realiza un comentario a un compañero con una cita que sean críticos, ¿verdad? No es que les vamos a poner, uy, qué bonita esa actividad, no, vamos a ver, vamos a pensar en el elemento que el compañero describió, si la actividad corresponde a ese elemento, ¿verdad? Que sea reflexivo el análisis a la luz de la teoría estudiada y lo sustenta también con una cita, 3 puntos, para un total de 7 puntos. Y lo que siempre se califica en los trabajos, redacción, ortografía, lenguaje inclusivo, que tienen 3 puntos y un puntito, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo que siempre les digo, ortografía, redacción es súper importante. Somos profesionales, ¿verdad? Entonces es importante que cuidemos muchísimo la redacción y la ortografía, lenguaje inclusivo. Y eso sería. No sé si después de la explicación tienen alguna otra duda con respecto a la tarea. No sé, veo que Dianey tiene la manita levantada, pero no sé si es de la vez pasada o la volvió a alzar. Valerie. Valerie, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. En la parte del cuadro donde dice organización del grupo, ahí es como, por ejemplo, si ocupamos que se divida en 4 grupos, o si es individual, o ¿a qué se refieren? Correcto. Sí, eso es lo que les acaba de explicar hace un segundo, Valerie, que la organización de grupo es como usted considera oportuno distribuirlo para las actividades que usted está realizando, así tal cual usted lo dice. Se ocupa que sea una plenaria, una lluvia de ideas, entonces que estén todos juntos, o que Sí, se ocupa profe, hacer grupos. Ajá. Aquí el internet está un poquito lento, entonces como que se pega, entonces no lo entendí muy bien. Tranquila, no se preocupe. Entonces sí, exactamente así es. Es Gracias. una organización, digamos, que usted hace dependiendo de la actividad que usted quiera realizar, como usted lo considere oportuno. Bueno, gracias. Con muchísimo gusto, Valerie. No sé si alguien tiene otra duda. Profe, Dígame. es que tenía una duda. Es que ahorita veo que en la rúbrica dice que solamente se debe escribir el concepto de cada elemento de la decodificación. En las indicaciones decía que debe ponerse cómo se relacionan con el proceso de la escritura y de la lectura. Entonces solo sería poner el concepto, no cómo se relacionan. Voy de nuevo. Déjenme compartir de nuevo la rúbrica y lo que nos decía. Deme un segundito, ya comparto. Es lo que, vamos a ver, donde dice... Descargas. Es que cerré la presentación, se me cerró sin culpa, pero ya la abro. Permiten un segundito, ahora sí. Estamos, ok. Vamos a ver qué es lo que decía la rúbrica. Ay.
Ustedes están viendo la presentación, sí. No, mi amor. ¿No la están viendo? No, señorita. Es que hoy está, Es por la lluvia. Aquí está lloviendo a cántaros también. me dicen, ahora Ya, sí. Ok. sí. ¿Dónde está Entonces, la...? esta era la rúbrica. Vamos a ver lo que nos decía la compañera. Dice, bueno, la infografía, elementos de codificación. Dice, propone una actividad donde integre los 4 elementos. Ahí está. Explica de forma amplia qué era la actividad propuesta, organización de habla, así como los materiales. No sé dónde. No, Es, profe, era en donde está la infografía. Es que, digamos, en la indicación decía que pusiera el concepto y pusiera en qué se relaciona con el proceso, creo que de la escritura o la lectura. Es que no, ahorita no, Estás hablando de la infografía, perdón. Sí, es que Ajá, pensé que ajá. estabas hablando Es de que la indicación decía que pusiera el concepto y pusiera cómo se relaciona con el proceso de lectura. Entonces, por ahorita veo que solo dice que nada más la definición. vea, mi amor, lo que pasa, Dianey, en este caso, hay que hacerle más caso a las orientaciones que en este caso, porque, ¿cómo explicarle? A ver, en la orientación dice que ustedes deben hacer una relación entre lo que van a exponer, ¿verdad? Y los elementos, así es, ¿verdad? Lo que es que no la tengo aquí, no la tengo clara aquí. Pero mi amor, en este caso no nos podemos limitar solamente a dar el concepto. ¿Por qué? Porque cuando se le está solicitando a ustedes poder hacer esta relación, es donde ustedes demuestran el conocimiento adquirido. Porque es muy fácil poner sobre el concepto y decir de lo que se trata, pero cuando ustedes pueden hacer relaciones entre una y otra, entonces van demostrando que ustedes la lectura la han realizado y han comprendido la lectura como tal. ¿Ves? Entonces yo le diría, en este caso, o sea, tal vez aquí en la rúbrica, que no la logro ver, dice lo que usted dice, ¿verdad? Que cuál será ahí dice, explica con sus propias palabras los elementos de la decodificación en forma correcta, ¿verdad? Explica, ¿verdad? Esa es la que usted dice, Dianey. Sí, señora, sí, es que como le digo, Así. es que Ve, entonces, aquí dice una ajá, cosa y como le digo, en las indicaciones, yo pero ya dice, lo ajá, hice, exacto, yo dice, tengo como están las explica indicaciones. con sus propias palabras los elementos de la decodificación en forma correcta. ¿Cuáles son? Conciencia fonológica, conciencia silábica, principio alfabético y reconocimiento de las palabras. Ilustra cada definición, ¿verdad? Y bueno, que la ilustra. Muy bien, ustedes aquí pueden explicarla, pero para explicarla, digámosle, por decirle de alguna manera, necesitan hacer esta relación que, tal vez, Nelita, si ponemos arriba la presentación donde dice de la infografía, dice elabore, utilice, el otro será, ahí creo que es No, ¿verdad? No, el no, anterior, pero es que esto se está pasando como quiere. Está brincando horrible. Vamos a ver. aquí Esta está era la en la infografía. anterior, ajá, No es que la anterior es esa. Esta es aquí. Dice, utilizando la herramienta Word, elabore de forma creativa una infografía donde defina la decodificación y cada uno de sus elementos. Esto es lo ajá. que dice Dianey. Explique con sus propias palabras cada uno de esos conceptos, su importancia en el proceso de lectura y la interrelación que se da entre ellas. No Entonces, me quería meter, pero perdón, doña Martita, lo que se cuando espera, ahí habla de definición, ¿verdad? Y la definición, en la definición, usted tiene que explicar esto. aquí La lo que le dan importancia a del ustedes como proceso un de tips, lectura y la interrelación que se da entre ellas, ¿verdad? Eso es lo que tiene que explicar cuando se habla de la definición. Aquí, digamos, en el desarrollo de la tarea nos está indicando qué es lo que usted tiene que decir en esa definición y ahí en la rúbrica lo está calificando. Si usted cumple con esto, la importancia del proceso y la interrelación que se da entre ellas, entonces usted va a tener los 2 puntos. ¿Me explico? es que, por eso le digo, ahí usted va a empezar cuando usted logra explicar esto y hacer esta conexión, es donde usted va a demostrar el conocimiento que usted adquirió. Pero no solamente es como decir, es esto y punto, no, ¿verdad? Porque para poder definirlo de esa manera se requiere que haya una conexión o exista esta interrelación que hay entre los conceptos.
se necesita hablar. Lo que le están haciendo aquí, en este cuarto punto, es como soplándole lo que se espera que ustedes pongan, por decirle de alguna manera. Perdón. Estoy con una tos fatal. Entonces, chiquillos, es como que le están soplando a ustedes lo que se espera que vamos a encontrar nosotros al final. No sé si así estaría bien, Nelita, eso. Sí, listo, doña Martita. No sé si a Daniel le quedó como un poquito más clarito. Sí, es que yo lo había hecho justamente así como venía, digamos, como venía ahí en la indicación, pero yo creo que la rúbrica dice solo el concepto, pero sí, en realidad abarcaría el concepto de cómo está relacionado propiamente a la lectura, cómo se aplica Correcto. la lectura. Más bien, muchísimas gracias por la intervención, porque entonces tal vez puede ser una duda que alguien por ahí tenía, entonces ya queda lista. No sé si alguien más tiene alguna manito levantada. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Profe, vieras que yo me metí en la parte, digamos, para hacer la entrega y dice que es importante que ingrese cada actividad por separado. Entonces, eso quiere decir que yo, digamos, tengo que entregar la actividad 1 en un documento y la actividad 2 en un documento. ¿A dónde te metiste a la entrega? ¿Dónde? A la entrega. Sí, en donde uno hace la entrega, digamos, en lo que dice Ok, tarea pero 3. es como un texto. Como un texto que Ajá. está cuando usted hace la entrega. No. Bueno, vamos a ver, yo siempre hago la salvedad de hablando o por doña Martita y mi persona, ¿verdad? Porque hay varios tutores o tutoras que imparten la materia y tal vez tengan alguna otra indicación, ¿verdad? Yo en lo personal y doña Martita con un solo documento, porque imagínense nosotros estar abriendo un documento y otro documento y es una tabla para todo, digamos, ¿verdad? Y o usted puede meter todo en un PDF, no necesita hacer varios documentos. Entonces, bueno, yo no sé, como les digo, yo creo que doña Martita también con un solo documento es suficiente, no hacer picadillo de actividades porque va a estar claramente definida cada una de las actividades o cada uno de los elementos. No es necesario ingresar varios documentos. Correcto, con solo Claro uno, que- donde vienen los dos puntos. Ajá, es que como sale ese mensaje, digamos, hacia el puro principio, entonces Sí, me no, más confundí. bien muchísimas gracias. A veces las personas, acuérdense que nosotras mismas no somos las que montamos los entornos, a veces alguna indicación que ellas consideran oportuna, pero ya cuando estamos ya en el ejercicio ya no es tan viable, ¿verdad? No es tan oportuna, entonces mejor obviamos esa indicación. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a usted por la pregunta. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda, consulta, sino para ir concluyendo. Ok, entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches, que descansen. Vamos a estar, como siempre, acompañándoles en el foro de dudas y en el correo interno para cualquier consulta que ustedes tengan. Saludos, buenas noches y un abrazo. Buenas Que noches, descansen Dios un les montón. acompañe. Chao, que estén muy bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches, que descansen.